¿Qué tal amigos? Soy Antonio San Martín. Esto es Status Quo, su red social sobre educación política. Acuérdense suscribirse a la cuenta y si les gusta este video, pues vamos a agradecerle el like. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un segmento que se llama El mejor gobierno del mundo y vamos a estar escogiendo países de América Latina que son presidencialistas, pero también vamos a estar escogiendo países de Asia y de Europa que son parlamentarios. Y creemos pertinente poder establecer primero que es un gobierno parlamentario. Y así que vamos a hacer una serie de aproximaciones en este video sobre cómo nace, cómo se instaura, cómo evoluciona el sistema parlamentario. Vamos a comenzar con los conceptos. Este es muy importante. Primus inter pares, primus absolutum. Cuando en el reino de Inglaterra se establece, supuestamente los nobles se reúnen y escogen entonces a su representante. Primus inter pares. Pero significaba que el rey de Inglaterra tenía que gobernar junto con sus nobles. Pero este rey de Inglaterra, pues, con el paso del tiempo, comenzó a convertir en un primus absolutus, la monarquía absoluta. Hasta que en 1215 los nobles ingleses le dan un stop al rey de Inglaterra, le dicen, no, señor, usted no puede gobernar solo, tiene que gobernar conjuntamente con nosotros. La toma de decisiones tiene que ser conjuntamente con nosotros. Así que en el año 1215, los nobles le establecen al rey de Inglaterra, que en esa época se le conocía como Juan sin tierra a ese rey, el documento se le llama la Carta Magna, que establece los derechos de los nobles sobre el rey de Inglaterra para gobernar en forma conjunta, en donde las tomas de decisiones del rey de Inglaterra tenían que ser consultadas junto con sus lores, con sus nobles. Así que esto da nacimiento al Parlamento, porque esta reunión permanente entre los nobles y el rey se le comenzó a llamar la Cámara de los Lores. 4 siglos después ocurrieron muchas cosas. 1648 y 1688 son los años de la Revolución Inglesa que tiene varias etapas. Sin embargo, en el siglo XIV, ya la Cámara de los Lores, es decir, la primera etapa del Parlamento, se estaba desarrollando, pero comenzó a surgir una clase social muy importante, que es la clase de los burgueses, y estas personas tenían muchas inquietudes ante el poder político, ante los lores y ante el rey. Así que comenzó a ocurrir desde el siglo XIV, mediados del siglo XIV, que estos comunes burgueses se comenzaron a reunir con los lores, a dar sus inquietudes. Y así entonces comienza a configurarse la segunda cámara, que es lo que se conoce como la Cámara de los Comunes. Ellos eligieron, o elegían en esa época, a una persona que los representaba, denominada el Speaker. Y así los comunes reunían con los lores y los lores le comunicaban entonces al rey de Inglaterra cuáles eran las inquietudes de estos burgueses que, dicho sea paso, movían la economía de Inglaterra. Pero llegamos a 1642 cuando un rey llamado, Carlos I, decide disolver esta Cámara de los Comunes y se inicia entonces una guerra civil que termina con la decapitación de Carlos I por parte de un líder revolucionario llamado Oliverio Cromwell, que instaura una república en Inglaterra. Durante estos años no existió monarquía en Inglaterra y eso sigue así hasta 1658. Cuando muere Cromwell, sube su hijo que no tenía el mismo peso político y se vuelve a reinstaurar la monarquía en Inglaterra. Esto lo hace Carlos II. Aquí se mete un poquito el tema de la religión, porque Carlos II era católico. Entonces, pues existía mucha resistencia porque ya existía la reforma anglicana dentro de Inglaterra. Así que algunos miembros de la propia monarquía inglesa piden el apoyo a Guillermo de Oranges, estaba casado con la hermana de Carlos I. Guillermo de Oranges invade Inglaterra, Carlos II sale huyendo y se instaura entonces nuevamente la monarquía, pero sobre todo en este preciso momento, en 1689 surge un documento muy importante que se llama el Bill of Rights inglés, que viene siendo el que establece la configuración del actual Parlamento inglés, porque se establecen los derechos del Parlamento sobre la monarquía. Muy importante establecer de que la monarquía inglesa pierde mucha fuerza política y que las decisiones políticas del gobierno de Inglaterra prácticamente recaen entonces en el Parlamento.
hasta que llegamos a 1701, que a través de un documento que se le llama el Acta de Establecimiento, pues se da la configuración actual del Parlamento inglés y pues el actual presidente del Parlamento inglés se le llama Speaker y el líder del Parlamento inglés se comenzó a llamar entonces primer ministro. Y así entonces llegamos a lo que es la configuración actual. Luego de hacer este repaso histórico, que espero que no lo haya aburrido, lo traté de hacer lo más resumido posible. Vamos a hablar de las características de los gobiernos parlamentarios, tomando en cuenta de que el punto de partida es Inglaterra. Primero se trata de un gobierno dual. ¿Por qué? Porque tiene un jefe de Estado, que en el caso de Inglaterra es el rey, y tiene un jefe de gobierno, que en el caso de Inglaterra es el primer ministro. Pero la segunda característica de los sistemas parlamentarios es que la elección indirecta del gobernante inglés, en vez de votar como nosotros lo hacemos acá en Panamá y en toda América Latina, que votamos directamente por el presidente, pues en Inglaterra la gente vota por un diputado, por un parlamentario, y en el Parlamento inglés se elige entonces cuál es el líder que va a ser después el primer ministro inglés. Hago la observación de que todavía Inglaterra mantiene una tradición, pues supuestamente el rey de Inglaterra es el que escoge al primer ministro, a quien escoge al líder, y es el líder el que gana las elecciones parlamentarias en Inglaterra. O sea que es un formalismo, se dice que el rey es el que escoge a el primer ministro, pero realmente ese primer ministro es el que gana las elecciones, es decir, el líder de todos los congresistas del Parlamento inglés, pues ese es el que el rey escoge. Y es pues una mera actividad protocolar porque siempre el rey ha terminado escogiendo el que gana las elecciones. Entonces, lo curioso es que, como les decía a ustedes, este es un sistema de elección indirecta, porque los ingleses no votan directamente por el primer ministro, sino que votan por un diputado, por un congresista, por un parlamentario, que luego, por un parlamentario de la Cámara de los Comunes, dicho sea de paso, que luego va a votar entonces por quién va a ser el líder de la Cámara Baja, de la Cámara de los Comunes, y este es el que se señala como primer ministro, el rey luego pues lo designa como tal. Esta es la segunda característica, la elección indirecta. La tercera característica de estos gobiernos parlamentarios es que son flexibles. Es decir, es muy interesante esta característica, porque cuando el gobierno va mal, el mismo parlamento se encarga de decirle al gobierno, pues tienen que renunciar. Y esto se le llama voto de censura. Y esto permite que las crisis políticas no se agudicen cuando el primer ministro y su gabinete lo está haciendo mal, pues el parlamento lo presiona y le dice, señor, renuncie para que venga un reemplazo y lo haga mejor. Y eso hace que el sistema parlamentario generalmente sea flexible. Y le funciona muy bien a Inglaterra porque Inglaterra pues maneja un sistema bipartidista en donde lograr los consensos de mayoría es muy fácil. No es aplicable para otros modelos y luego vamos a explicar ese pedazo. Además de que el Parlamento tiene derecho de pedirle el voto de censura, es decir, la renuncia al primer ministro inglés, pues este primer ministro inglés, su gobierno también tiene el derecho de disolver el Parlamento inglés. Y hago la observación de que esto es una medida bastante arriesgada políticamente hablando. Se ha ocurrido varias veces. En los años del Brexit ocurrió que un primer ministro disolvió eh, el Parlamento y fueron a elecciones. En ambos casos, tanto cuando hay voto de censura como cuando hay disolución del Parlamento, el pueblo es el que decide con una nueva elección. Y estas son las cuatro características del sistema parlamentario inglés. Bueno, vamos entonces a hablar de los otros modelos que existen y por qué. Y lo vamos a hacer en forma muy sucinta. Vamos a comenzar con el país que viene a adoptar el sistema parlamentario y hacerle una modificación que luego entonces muchos países pues o sea, también harían el mismo ajuste. Francia, pues ustedes se acuerdan, la Primera República, la Segunda República, la Tercera República, la Cuarta República, la Quinta República, lo que se conoce en la Revolución Francesa saben que es un poquito complejo toda la evolución política de Francia. Pero ¿qué pasa? Francia pasa de monarquía y luego pasa a un sistema parlamentario en donde no tienen jefe de Estado porque se abolió la monarquía. Así que el jefe de gobierno era el único que gobernaba y ese jefe de gobierno salía del Parlamento francés. Perfecto. Pero el problema con Francia es que era un sistema muy inestable, porque precisamente la flexibilidad del sistema parlamentario inglés, que pues sea un voto de censura en contra del primer ministro inglés,
y eso les funciona a ellos porque es un sistema bipartidista. En Francia no ocurría lo mismo. Francia, pues que maneja un concepto de democracia continental, y más adelante haremos un video de qué significa una democracia de tipo continental. Pues resulta que los franceses creen en una aplicación de la democracia más representativa y por lo tanto tienen más partidos políticos. Resulta que en el modelo francés resulta más difícil hacer consenso y esto provocaba que el sistema parlamentario francés fuera muy inestable. Y así ocurrió hasta 1958, el 5 de octubre, que se habla como el nacimiento de la Quinta República en Francia, y es porque un ex primer ministro francés, Charles de Gaulle, le piden, tenían la crisis en Argelia, pues le piden que asuma la responsabilidad de ser ministro, primer ministro de Francia, pero él dice, no lo voy a hacer si no hacemos modificaciones al modelo francés, porque este modelo francés es muy inestable, pues a cada rato andan pidiéndole la renuncia al primer ministro. Así que Charles de Gaulle establece una modificación muy importante. ¿Cuál es? Introduce la figura del presidente de Francia. Y así se inicia entonces el modelo del sistema parlamentario mixto. Al mismo tiempo tenemos la figura de presidente y tenemos la figura de primer ministro. Esto es muy interesante porque otros países luego seguirían este modelo. Es decir, tenemos la configuración de la actual Francia, que tiene a un primer ministro, tiene el presidente Macron. Hay otro modelo que no es ni parlamentario, no es ni presidencialista, es un modelo bastante interesante, que es el caso de Suiza, que es pues un país de carácter federal, tiene una asamblea federal y de esta asamblea federal denominan o eligen a un consejo federal que está constituido por 7 miembros. Lo que quiero decir es que Suiza no tiene presidente ni primer ministro, sino que tiene un órgano colegiado. Es decir, el gobernante son 7 personas y esas 7 personas se le llama Consejo Federal. Son 7 miembros. Y ese Consejo Federal es elegido cada 4 años y pues cada puesto en ese Consejo Federal obedece a la distribución de los porcentajes de los escaños en el Parlamento suizo, la Asamblea General Suiza, como se le llama. Y ese es el modelo suizo. Pero para ir terminando, como les decía a ustedes, básicamente son dos tipos de modelos parlamentarios, el inglés y el francés. Y a partir de esos modelos, otros países pues sumaron, tienen algunas adaptaciones, pero básicamente son lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, se parece mucho entonces al modelo parlamentario español, que tiene un jefe de Estado, que es el rey, pero entonces el jefe de gobierno no es un primer ministro, sino que es el presidente del gobierno de España. Tenemos también el caso de Japón, que tiene al emperador de Japón como jefe de Estado y tiene un primer ministro como jefe de gobierno. Por eso Japón y España vienen siendo modelos muy parecidos al modelo inglés. Pero en el caso de Francia, el modelo mixto francés fue, por ejemplo, adoptado por Alemania, que tiene la figura de un primer ministro que le llaman canciller federal y tiene la figura propiamente de un presidente. Eh, Parecido entonces a Francia. Igual ocurre con el caso de Italia, que tienen a un presidente elegido por 7 años, igual la misma cantidad de tiempo que el presidente francés, y también tienen un jefe de gobierno, un líder de gobierno que sale del Parlamento. Hago la observación de que el presidente de Italia sale también del Parlamento italiano. Así que ambos cargos, tanto el presidente como el líder o primer ministro italiano, son elegidos en forma indirecta. Bien, wow, esto es un tema bastante complejo. Si les interesa, podemos seguir conversando sobre este tema con un café, pero ya no da más para más tiempo, para más videos. Más adelante, pues como les decía a ustedes, vamos a estar entonces escogiendo a los países para clasificarnos como el mejor gobierno del mundo. Países de América Latina con sistema presidencial, países de Europa y de Asia con sistema parlamentario. Ya hicimos este video, así que estamos listos para comenzar entonces con la escogencia de los países. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.